En esta lección, veamos 4 ejemplos de cómo determinar la ecuación de una parábola AP con el vértice en el origen. Dados los trucos directos del primer ejemplo, nuevamente, se nos pide que hallemos la ecuación para la APLA, que tiene su vértice en el origen, y las bases directas en y equivalen a 11/4. Primero grafiquemos el vértice en el origen. Y los trucos directos es la línea horizontal blanca que mide 11/4. Recordemos que 11/4 equivalen a 2.75 y, por lo tanto, los trucos directos es esta línea horizontal. Aquí, ten en cuenta que los trucos directos son 11/4 unidades por encima del vértice, lo que indica el foco debe ser de 11/4 unidades. Debajo del vértice en el 0.0. Menos 11/4, que sería este punto aquí. Desde aquí porque el enfoque siempre está dentro de la parábola. Sabemos que la APLA se abre y se ve algo como esto. Siempre que sea el 20 directo. Es paralelo al eje X y el plot se abre a lo largo del eje Y con el vértice en el origen. La ecuación siempre tendrá la forma de x al cuadrado igual a 4pi. Porque el plot se abre hacia abajo, y el vértice es 0 menos 11/4, y el vértice es 0.0p. Ahora sabemos que p es igual a menos 11/4 y. Por lo tanto, la ecuación es x al cuadrado es igual a 4 veces menos 11/4 por y. Simplificando, tenemos x cuadrado es igual a menos 11y. Podríamos resolver para y, pero continuaremos y déjalo en este formulario. Siguiente. Una vez más, tenemos el vértice en el origen, pero ahora el directrix es la línea vertical. X es igual a 5/3. Recordemos que 5/3 es aproximadamente 1,67, y por lo tanto el Rx directo está aproximadamente aquí. Porque el Rx directo es de 5/3 unidades a la derecha del vértice, conocemos el enfoque debe estar a 5/3 de unidades a la izquierda del vértice en el eje X y, por lo tanto, el foco es el punto en negativo. 5/3 0. Desde aquí, conocemos la ciruela vuelve a abrirse a la izquierda porque el foco es siempre dentro de la parábola. Así que porque el rex es paralelo al eje, y la parábola se abre a lo largo del eje X con el vértice en el origen, la ecuación tiene la forma de y al cuadrado igual a 4px. Porque la APLA se abre en el eje X negativo, p es menor que 0 y, de nuevo, el enfoque es p,0 y, por lo tanto, p es menos 5/3. Esto nos da la ecuación y al cuadrado es igual a 4 veces menos 5/3 por x o, y al cuadrado es igual a menos 20/3 x. Pasando al siguiente ejemplo, una vez más, el vértice está en el origen, pero ahora el 20 directo es la línea vertical. X es igual a menos 19/12. Menos 19/12 es aproximadamente 1,58 negativos y, por lo tanto, el Rx directo estaría aproximadamente aquí. Observe que el trix directo es 19/12 unidades a la izquierda del vértice, que indica que el foco debe estar a 19/200 unidades de la derecha del vértice, que debería estar aproximadamente aquí. Donde el par pedido serían 19/12. A partir de aquí, sabemos que la parábola debe abrirse a la derecha, porque el enfoque es siempre dentro de la parábola. Y tendría un aspecto parecido a esto. Entonces, porque la X directa es paralela al eje Y el APLA se abre a lo largo del eje X y el vértice está en el origen, la ecuación debe tener la forma de Y al cuadrado igual a 4px, donde porque se abre la APLA a lo largo del eje X positivo, P es positivo y, de nuevo, el foco es p,0 que indica que P es igual a 19/12, y, por lo tanto, la ecuación es y elevado al cuadrado es 4 veces 19/12 veces x, simplificando antes de multiplicar. Observe que 12 y 4 comparten un factor común de 4, 1, 4 y 4, y 3 4 y 12. Nuestra ecuación simplificada y al cuadrado es igual a 19/3 x.
Y para nuestro último ejemplo, nuevamente, el vértice está en el origen, y ahora el 20 directo es la línea horizontal, y es igual a menos 8 tercios. Menos 8 tercios es aproximadamente menos 2.67. El 20 directo estaría aproximadamente aquí. Porque el 20 directo está 8 tercios de unidades por debajo del vértice. Sabemos que el enfoque debe estar 8 tercios unidades por encima del vértice aproximadamente aquí. ¿Dónde está el par pedido 0,8 tercios? Y podemos ver la parábola se va a abrir. Y mira algo como esto. Entonces, porque el DirectX es paralelo al eje X, y la parábola se abre a lo largo en el eje Y, la ecuación tiene la forma de x cuadrado es igual a 4y. Porque su problema se abre. P es positivo, el enfoque es igual a 0.0 con coma pi, por lo tanto, P es 8 tercios. Nuestra ecuación es x al cuadrado igual a 4 veces 8 tercios veces y nada simplifica. Aquí tenemos x al cuadrado igual a 32 tercios de y. 32 thirds y. Espero que te haya resultado útil.